Es que Ecopetrol es el que pone el precio de la gasolina y del diésel en Colombia. Falso. Totalmente falso. ¿Qué? El único competente constitucional y normativamente para definir el precio de los combustibles en Colombia es el Ministerio de Energías. Y quien lo regula y determina algunos precios en algunos componentes que están algunas variables de ese precio de la gasolina es la CREC. Entonces, falso. Es que al gobierno le toca cobrar el precio de la gasolina al precio internacional porque si no lo sancionan. Falso. La única obligación que tiene Colombia con su empresa, que es de nosotros, del 89% que es Ecopetrol, es con respecto a la venta del precio del barril de crudo, que está regulado a nivel internacional por muchos acuerdos. Pero a partir de ahí, en la refinación, en la producción de combustibles para el consumo interno del país, cada país autónomamente decide cuánto va a cobrar internamente por ese galón de gasolina. Y eso depende, entre otras, de cuánto le reconoce o cuánto le paga al productor, es decir, al refinador, cuánto impuesto le cuelga al precio de la gasolina y qué le reconoce a los distribuidores y a los transportistas de la gasolina. Esa carga está definida ya. La distribución que se hace independientemente del valor, del precio, es decir, independientemente de cuánto vale, es de esta manera. Vean cómo es la distribución, es muy sencilla. Al productor, es decir, a Ecopetrol, del cual somos dueños nosotros, se va el 57% del valor de la gasolina. En impuestos a la nación y impuestos locales se va el 23%. A las estaciones de servicio, es decir, a los distribuidores, se va el 9%. Al almacenamiento de todos esos combustibles se va el 6% y otro 6% al transporte. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el gobierno con Ecopetrol se están llevando nada menos y nada más que la bobadita del 80% de lo que nosotros pagamos en cada galón de combustible. Es decir, esos dos ítems, Ecopetrol, del cual nosotros, representados en el gobierno, somos dueños del 89%, y el gobierno nacional y local, con la carga tributaria, es decir, de impuestos del 23%, ellos dos solitos se llevan el 80% de lo que pagamos por los combustibles. Es decir, de cada 100 pesos que pagamos en una estación de servicio, 80 pesos se van a Ecopetrol y a los impuestos de la nación. Pobrecito. Es que la fórmula tarifaria no se puede cambiar. Falso. No me esperaba eso. La fórmula tarifaria por la cual nos cobran el precio del combustible se puede cambiar, es voluntad del gobierno. Vuelvo y les explico, hay dos opciones. O lo hacen a la paridad del precio internacional como lo hacen muchos países, o lo hacen con base en el precio de producción como también lo hacen muchos países productores de petróleo. Es que el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles es una necesidad, debe de existir, no se puede vivir sin ese fondo. Falso. Precisamente ese fondo de estabilización existe es porque Colombia decidió que la base del precio del combustible es la paridad del precio internacional de venta de la gasolina en la costa este de Estados Unidos. Si la fórmula se cambia y queda basada en el precio de producción en Colombia, pues no tendría razón de existir ese fondo. Es más, hoy frente a la gasolina que consumimos en Colombia, ese fondo no tiene ninguna existencia. Nada, para nada. Al contrario, ese fondo hoy tenía que mantenernos ya un ahorro. Esa es la otra pregunta. Si hacemos efectivo el decreto y cómo se rige el fondo FEC, pues hoy, como estamos pagando un valor superior por encima de lo que vale la paridad del precio internacional, vea, la paridad del precio internacional en la costa este de Estados Unidos a fecha de hoy está más o menos alrededor de los 12 a 13 mil pesos. En COP, pesos colombianos. Y estamos pagando entre 15 a 16 mil. Es decir que ese fondo hoy debería de tener un ahorro de 2 mil pesos en promedio por cada galón vendido o consumido en Colombia. ¿Será que esa plata está ahí?